buenos días nuevamente. Qué, qué bonito, gracias a Dios, que tenemos la oportunidad de un día más estar juntos, de un día más poder abrir sus escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, que es básicamente lo que hacemos en esta reunión. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, hemos encontrado todo lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Vienes por primera vez? De veras, no te sorprenda esta afirmación. Hemos encontrado todo lo que necesitamos para la vida en la palabra de Dios, en las escrituras. Y de hecho, bueno, las escrituras revelan al Señor Jesucristo, revelan a Dios, y de tal forma que nosotros podemos entender esos misterios y esas cosas elevadísimas que muchas veces el mundo trata de entender y otras culturas, sin haber conocido algunas al Señor Jesucristo, otras no queriéndolo conocer, tratan de entender todos esos misterios de cómo podrá ser Dios. Sin embargo, nosotros vemos que en las Escrituras, al presentarnos de una manera sencilla, de la mejor manera como un hombre podía haber entendido, me refiero a hombre como hombre o mujer, que podía haber entendido a Dios, es porque Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo quiso experimentar eh, qué era, cómo era ser un hombre y vivir en este mundo, con todas las dificultades, debilidades, aflicciones, con toda la oposición hacia las cosas buenas que este mundo siempre ha tenido, y vivió como hombre. De esa manera, dice también la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que nosotros podemos entender de Dios, lo podemos entender cuando miramos, cuando estudiamos, cuando conocemos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos en estas reuniones. Esto es lo que hacemos, tratar de conocer al Señor Jesucristo de diferentes formas. Por ejemplo, la Biblia revela al Señor Jesucristo, pero hay un tiempo también que ahora vamos a tener, como es normal, es común entre nosotros en la forma como lo hacemos, que pues invocamos a Dios por medio de nuestra oración, de nuestras palabras sencillas, que pueden ser audibles o no, y solemos cantar unos cantos para precisamente poner nuestra mente en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en las cosas que no son exactamente las mismas cosas que nos acompañan durante toda la semana. Para eso es este día también, para que pongamos a un lado las cosas que nos acompañan durante toda la semana, como pueden ser el trabajo, como pueden ser las llamadas telefónicas o los WhatsApps o todas esas cosas y preocupaciones que tienen que ver con, incluso con la misma familia, todas las deudas que hay que pagar, todos los recibos que hay que terminar hay que pagar antes de que termine el mes, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. La idea, y es una idea que no es mía, sino que es una idea bíblica, es que las dejemos a un lado para que podamos poner delante, para que podamos poner como más importante, como prioritario, estos pensamientos que tienen que ver con lo eterno, estos pensamientos que tienen que ver con Dios, estos pensamientos que sí son realmente importantes en este momento. No quiero decir que las otras cosas no son importantes. Claro que lo son, pero tienen en la escala de importancia, en la escala de los valores y de la importancia de nuestra vida, una importancia en estos momentos muy inferior a lo que es más importante, que es que invoquemos juntos a Cristo, que invoquemos a Dios y que conozcamos más al Señor y que le pidamos a Dios que nos hable, que le pidamos a Dios que nos abra sus escrituras, que nos abra esas verdades que pueden transformar nuestra vida. Si tú quieres eso, yo quiero eso. Si somos más de dos, dice la Escritura, que podemos estar ya seguros de que Él va a estar en medio de nosotros. En este propósito, que es el propósito mejor, que es estar con Él,
conocerlo y querer, de hecho, ser más como Dios es, como Él es. ¿Qué te parece si antes de que pasemos a estos cantos que han preparado para nosotros y que han preparado para este momento, para esta ocasión, le pedimos juntos a Dios que nos acompañe y nos bendiga y que esté durante esta reunión y durante el resto del día con cada una de las personas y familias aquí representadas y las que se vayan uniendo en estos momentos. Gracias a Dios porque estamos aquí, gracias a Dios que te tomaste este tiempo para hacer esto que es lo mejor y bueno, pues que el Señor esté con nosotros, que es todo lo que necesitamos. Es lo más importante, que Él esté con nosotros. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad nueva de estar juntos. Muchísimas gracias por este día nuevo en donde nuevamente se manifiestan tus misericordias. Nuevamente, ahora que despertamos, tenemos nuevas oportunidades de conocerte, nuevas oportunidades de enmendar nuestro camino, nuevas oportunidades de pedir un perdón que no hemos pedido, nuevas oportunidades de esforzarnos, nuevas oportunidades de amar, Señor. Tus misericordias se renuevan y nos has dado la oportunidad de estar en estos momentos aquí. Te damos gracias por cada persona que estamos ya conectados y los que se conectarán después. Te pedimos por tu Espíritu Santo, o sea, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos revele las cosas que son espirituales, que el Espíritu Santo haga que las palabras o que las frases, la predicación o la enseñanza o los textos que leamos de la Biblia cobren vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos con necesidad de que así sea, Señor. Te lo pedimos con necesidad de que la palabra de Dios dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Y te lo pedimos sobre todo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, del que tú enviaste para literalmente arreglar todos nuestros problemas y llevarnos de camino a casa contigo para siempre. Padre, muchísimas gracias por Jesucristo, en el nombre de Él mismo, así sea. Me deleito en
pecados, Señor. Mi Señor me demostró el amor. No puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que el de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía a él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser hermosa alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Señor me demostró el amor. No puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que el de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía a él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser goza alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser goza alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Su amigo yo soy. Su amigo yo soy. Gracias, Jesús. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre vio. Fue por mí, fue por ti, fue por ti, para ver
fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Me hiciste libre, Señor. Perdonaste mi pecado. Tú pagaste mi deuda, Señor. Ahora soy libre para amar, libre para hacer el bien. Por tu obra en la cruz, por tu grande amor por mí. Fue tan grande tu amor por mí, y es tan grande tu amor por mí. En ti soy libre, Señor. Solo en ti. Amén. Así sea. Gracias a Dios nuevamente. Gracias al Señor por estos momentos que nos permiten, estos momentos de meditación y de preparación para ahora abrir sus escrituras. Hoy vamos a leer por lo menos 2 textos en la Biblia largos. Ambos los escribe el apóstol Pablo y la plática de hoy
es una, es la última enseñanza que tiene que ver específicamente con la esperanza, que ha sido el tema que nos ha acompañado en el último mes, por lo menos, o quizás más, y que nos ha dado muchas verdades y argumentos que nos han ayudado, definitivamente, que nos han ayudado en nuestro caminar. Pero bueno, hoy ya es la última plática que viene a ser como un enlace con el próximo tema. El tema que hoy acabamos es la esperanza y el próximo tema que vamos a ver es lo que tiene que ver con la cruz, el significado de la cruz, etcétera. Muy adecuado, por cierto, a esta semana que pasó, que se conoce como la Semana Grande, y que evoca y recuerda precisamente el tiempo en el que el Señor Jesucristo muere por nosotros y después resucita. Entonces, bueno, pues interesante en el momento en que cambiamos el tema, pero hoy vamos a ver las dos cosas porque los textos que vamos a leer precisamente de una manera que pues pudiera pasar inadvertida antes, de una manera, la Biblia claramente nos enlaza los dos temas, nos enlaza el tema de la esperanza y el tema de la cruz, el tema de, del amor de Dios manifestado en la cruz, el amor de Dios manifestado en el pensar que tú podías tener una oportunidad, pero que para eso era necesario que pasara algo tan increíblemente imposible como que Dios mismo, en forma de hombre, muriera en una cruz, el bueno por los malos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el todopoderoso por los débiles. ¿Ok? Entonces, hay un versículo que es el que hemos dado bastantes vueltas, que enlaza los dos temas, y es el de Romanos capítulo 5. Y vamos a leer, no importa si no tienes tu Biblia preparada, si la tienes, léela, si la lectura es mejor que la leas en la pantalla, está perfecto, si quieres escucharlo, está perfecto también. La cosa es que pongamos nuestros sentidos en lo que dice la Escritura. Y vamos a leer de Romanos capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 10 incluido. Dice así la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Padre, te pedimos nuevamente que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, alumbre la palabra de Dios en nuestra mente y la deposite en nuestro corazón,
Permítenos entender verdades que transformen nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, así sea. Bueno, pues este texto está completísimo, es verdad que es largo, pero tiene un hilo de pensamiento todo el versículo, porque empieza, bueno, o sea, todos los versículos, los 10 versículos de Romanos 5, o sea, empieza nuestro texto diciendo que por la fe somos justificados, que por la fe tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz es una palabra tremenda, y más en un mundo en donde no existe la paz. Es una palabra tremenda para cualquier persona que pudiera tener tantas cosas, pero no tiene paz. O sea, la paz que Dios promete, la paz que Dios da, esa paz, esa palabra que es la paz, que es la ausencia de guerra, la ausencia de la rebelión ya con Dios. De ahí viene la paz, de ahí viene verdaderamente la paz en la vida de una persona, cuando la persona hace las paces con Dios, cuando las personas ya no se rebelan a lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces hablamos de paz, hablamos de que la conciencia ya no recuerda las acciones malas que ha hecho, y si las recuerda es para darle gracias a Dios por la oportunidad. No le mortifican ya, no le están pesando como una deuda que tiene ahí con Dios, la cual jamás va a poder pagar. ¿Por qué? Porque esa deuda ha sido pagada. Y todas estas cosas las vamos a ver muy bien las próximas semanas. Porque precisamente para eso fue el sacrificio del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener paz, para que esa acta de decretos que nos era contraria, en donde estaban escritos cada una de las cosas que habíamos hecho mal, cada uno de los pensamientos impuros, inmundos que habíamos tenido y que estaban ahí todos grabados como en un disco duro en el cual no se puede borrar y siempre se va a encontrar lo que hay ahí dentro, ¿sí? A esas cosas han sido perdonadas por Dios y por eso mismo podemos tener paz. Por eso mismo una persona puede tener paz porque está justificada por Dios. Pero después se empieza a hablar de que por esa misma fe tenemos esta vida y esta esperanza en la gloria de Dios. Y no solo eso, también por la fe sabemos que nos podemos gloriar en las dificultades y en las tribulaciones. Si no es por la fe, tú no te puedes gloriar en las tribulaciones. O sea, si tú no crees, y ya lo hemos hablado, si tú no crees que las dificultades, las tribulaciones, las enfermedades, las tragedias tienen algo bueno que ofrecer y que aportar a nuestra alma, si tú no crees, si tú no tienes fe, tú no puedes gozarte, ni gloriarte, ni regocijarte en las aflicciones. Pero si tienes fe, sí. ¿Por qué? Porque puedes ver más allá del momento, porque puedes ver más allá de la dificultad, más allá de la enfermedad y puedes ver la obra que Dios está haciendo en ti. Puede ser un momento difícil y no ves y te duele ese momento difícil, pero la fe te permite ver más allá lo que Dios está haciendo por medio de ese momento, de esa tribulación en particular, de esa enfermedad, exactamente de esa enfermedad, lo que está haciendo en ti. Y de esto también hemos hablado. También después veíamos que la paciencia producía prueba, y esa prueba, otra traducción decía que era carácter probado, era un carácter a prueba precisamente de dificultades, y la prueba producía esperanza, y esa parte de ese versículo fue ejemplificada hace algunas sesiones con la ilustración del nadador. Si no lo has visto, velo. Y estábamos viendo por qué podía ser que el carácter probado, que la prueba terminara trayendo esperanza en la persona, y veíamos a ese nadador en varias etapas de su vida, en donde al principio era un nadador inexperto que no tenía para nada esperanza de nadar kilómetros, era muy pequeño y no tenía esperanza de nadar kilómetros, pero sin embargo la vida continuó,
las pruebas continuaron, sus esfuerzos continuaron, su disciplina se mantuvo y entonces en un momento dado tenía esperanza de poder atravesar desde Cancún hasta Isla Mujeres, que son como 6 kilómetros, a mar abierto, pero mucha gente lo hace y él tenía ya la esperanza de hacer, pero en esos momentos no tenía la esperanza de cruzar el Canal de la Mancha, ¿te acuerdas? Sin embargo, las pruebas que continuaban, la disciplina de su vida, etcétera, hacían que en un momento dado tuviera esperanza de cruzar incluso el Canal de la Mancha. ¿Sí? Entonces, esto era solamente una ilustración de cómo las pruebas, de cómo ese carácter que se va formando a través de las dificultades, a través de la vida, cómo se va dando y de las cosas que Dios permite, porque es muy importante que entiendas que Dios permite las cosas que suceden en tu vida. Muchas cosas están pasando en la vida de las personas por sus malas decisiones. Eso es verdad. Porque lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Pero otras muchas cosas están pasando porque Dios las permite. Dice la persona en el momento en que más se está esforzando, la persona en el momento que más quiere hacer las cosas bien, y entonces pasan muchas cosas inevitablemente en la vida. Pero no te olvides que Dios lo sabe. Y para eso es necesario la fe, para eso es la fe. La fe sabe que Dios conoce, la fe sabe que Dios no está ignorando ese momento que estamos viviendo. La fe, por medio de la fe, yo sé que el resultado de eso que está tan feo ahora va a ser bueno para el alma y va a ser bueno tanto para mí como para otras personas. Esa es la fe. Y bueno, pues eso hablábamos acerca de por qué la prueba terminaba produciendo esperanza, etcétera. Y después el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Veíamos que otras traducciones decía, la esperanza no defrauda, o sea, no desilusiona, no te vas a sentir desilusionado porque te habían dicho una cosa y después no te la cumplieron. No. Y después de este texto, la misma Biblia te da la razón de por qué la esperanza no avergüenza o no vas a ser defraudado si tú esperas en el Señor. Tú no vas a ser desilusionado. La esperanza no avergüenza y aquí dice claramente el por qué. Y te lo dice de dos maneras. Primero, te lo dice de una y después como que te da los argumentos y como que te da las bases que sustentan esa manera que te está diciendo, ese por qué no va a ser defraudada la persona que confía y que espera en el Señor. Y dice así la segunda parte del versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego el verso 6 en adelante dice el mismo pensamiento de otra manera, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, te decía yo que el versículo 5 en la parte final y el versículo 6 y los que siguen tienen una relación o más o menos está hablando de lo mismo, enfocado de diferente forma. Porque dice, porque el amor de Dios, o sea, ¿por qué la esperanza no avergüenza? ¿Por qué la esperanza no defrauda? Cuando yo encuentro este versículo en la Biblia, cuando yo estoy tratando de entender cómo ese versículo puede aprovecharme a mí y aprovecharte a ti, dado que tú me has permitido enseñarte algunas cosas. Entonces me quedo pensando y al principio no encontraba la relación. Al principio no encontraba la relación entre estas dos partes, no encontraba la relación de por qué la esperanza no avergüenza y el por qué que da la Biblia es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y después los otros versículos que hablan específicamente de la cruz de Cristo, que hablan del justo por los injustos, de que cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él muere por los impíos. No encontraba la relación, no encontraba el enlace, sí un poquito, pero no suficiente, no me afectaba, digamos, internamente. Obviamente esto te lo digo para que también tú te esfuerces cuando te encuentres versículos que no entiendes de primera o no entiendes totalmente o no entiendes por lo menos las implicaciones más importantes. Entonces yo decía, ¿por qué dice que la esperanza no avergüenza y el por qué que la esperanza no va a defraudar a nadie? ¿Por qué dice que es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Por qué? Porque cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Entonces, meditando en estas cosas, es que decidí hacer esta plática. Sí, ahora lo veo más claro. Yo sé que no vemos todo. Gracias a Dios, cada vez que estudiamos las escrituras conocemos más cosas, pero no son todas las que hay. Pareciera que es una mina inagotable, o sea, pareciera que hubiéramos encontrado un yacimiento de petróleo, ¿no? Como los hombres sueñan en esas cosas, de encontrar yacimientos, los países sueñan en encontrar uno que sea, que les dure mucho. Bueno, pues este es como ese yacimiento en donde hay no solamente oro negro, sino donde hay cualquier tipo de piedras preciosas y diamantes, y además es inagotable. Así es la escritura, así la entiendo, así la veo. ¿Por qué? Porque descubres unas cosas ahora, pero los versículos siguen teniendo mucho más. Y después pasa un año, pasa 2 años, no se requería, pero ahora se necesita que entiendas más profundamente y entonces resulta que encuentras muchas más cosas dentro de ese mismo versículo. Bueno, pues algo así sucedió con este versículo para cuando yo me lo quería entender bien, o por lo menos de la mejor manera posible. Entonces yo decía, ya entiendo. O sea, la razón por la cual dice, porque Él ha derramado, Dios ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. O sea, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo ha sido derramado el amor de Dios en nuestro corazón? Ya los próximos versículos te dicen un poco. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, más Dios muestra su amor. Dios ha mostrado de muchas formas su amor por nosotros, de mil formas. Dios ha mostrado su amor cada vez que tú tienes la oportunidad de escuchar las aves en la mañana, los pájaros que te alegran. No sé, por alguna razón se escuchan desde tu ventana y te alegran. Y Dios te ha manifestado su amor y te lo ha mostrado cuando has visto un atardecer, o cuando has visto el mar, o cuando has tenido un hijo o una hijita que ha sido una felicidad en tu vida y en tu alma. Dios te ha manifestado su amor cada vez que te ha provisto para que comas. Pero de la manera como Dios ha manifestado su amor de forma conclusiva, de forma más sublime, es esta. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor no es natural. Ese amor no es humano. Ese amor no es algo que nace ni que tenemos nosotros ni que tiene ningún humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor un humano tiene suficiente amor, dice ahí, y uno además tiene que tener amor y ser osado, dice, para dar su vida por un justo. ¿Ok? Merece la pena, el cambio merece la pena, dices, mi vida por la vida de ese justo que va a hacer mucho más bien, por la vida de ese justo que va a bendecir a otras personas, ok, razonable, hoy me toca pagar a mí eso para el beneficio de otras personas, sí, pero dice que apenas morirá uno por un justo, ¿sí? Dice, pero no por un impío, no por el que te está haciendo daño, no por el que te está calumniando, no por el que ha matado a tu hijo, no por el que ha violado a tu hija, no por el que te ha quitado la que te ha quitado al esposo, no por el que ha corrompido a tu hijito, ¿sí? No, por ese no, eso no es normal. Pero sin embargo, en el amor de Dios se contempló que se podía ser el remedio para
para ablandar el corazón y transformar el corazón de los pecadores. Y de hecho así fue. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón cuando nosotros consideramos mucho el que Dios murió por nosotros. Y es algo que constantemente deberíamos de estar considerando. Precisamente por eso se instituyó la Cena del Señor. Tú sabes que en la última cena, en esa cena de la Pascua, donde estaba el Señor Jesucristo reunido con sus discípulos, y esa misma noche donde Judas lo iba a traicionar y lo iba a entregar, esa misma noche donde estaban comiendo el cordero pascual que tenía un significado exactamente igual al que el Señor Jesucristo estaba a punto de hacer, porque la sangre de ese cordero libraba a los hombres del destructor en los tiempos de los egipcios, a los israelitas en los tiempos de los egipcios, cuando eran cautivos por los egipcios. Y entonces en esa misma noche el Señor Jesucristo dice que tomó el pan y tomó el vino. Y entonces tomando el pan y tomando el vino dice, mira, este es mi cuerpo, el pan, el cual, rompiéndolo, dice, va a ser entregado por ustedes. Y esta es mi sangre, y esta copa de vino, esta taza de vino, esto es mi sangre. Obviamente, simbólicamente hablando, la cual es derramada, es la sangre del pacto que Dios hace con los hombres, de modo que los hombres puedan ser librados. Esa misma noche lo instituye y lo que se conoce como la Cena del Señor. Después el apóstol Pablo, unos años después, retoma ese evento y dice, porque estas cosas que hizo el Señor Jesucristo las recordamos y las vamos a estar recordando frecuentemente. ¿Sí? O sea, se instituye eso que es conocido como la Cena del Señor. ¿Para qué? Para que recordemos lo que Dios había hecho. Dice, para que nos acordáramos del pacto, para que nos acordáramos del precio constantemente que habían resultado. Nuestros pecados salieron caros. Nuestros pecados salieron muy caros. Y esas son consideraciones que se tienen que pensar a la hora de una cena del Señor. Esas son las consideraciones cuando recordamos que el cuerpo de Cristo fue literalmente destrozado por nosotros. Esas son las consideraciones que uno tiene que tener, y esas consideraciones de la gravedad del pecado y esas consideraciones del amor de Cristo transforman nuestro corazón. Tú no haces esas consideraciones, por eso no tienes la transformación que ves que otros sí tienen. Porque tú no tomas ni siquiera tiempo para pensar en esas cosas importantes. Y Dios nos ha provisto de una mente y Dios nos ha provisto de una forma de pensar para que nosotros podamos entender el amor de Dios que ha sido derramado y cómo ha sido derramado cuando nosotros entendemos que el justo fue entregado por los impíos, por los injustos, por los pecadores, por los malos. De esa manera se derrama el amor de Dios a nuestro corazón. ¿De qué manera puede mostrarnos Dios su amor de forma más sublime que muriendo por nosotros? No hay ninguna. No le busques, no hay ninguna otra. Hay otras 1000 formas donde Dios nos ha amado, pero ninguna es como esa, ninguna. Es así como el corazón se llena de amor. Es cuando entiendes lo que supuso el que Dios quisiera perdonarnos. Es cuando entiendes lo que supuso para Dios mismo y para toda la creación, para el mismo cielo, lo que significaba, lo que supuso el que tú pudieras y yo pudiera tener una oportunidad de vivir en esta vida bien y después en la eternidad para siempre con Cristo. ¿No meditas en eso? ¿No piensas en eso? No estás haciendo lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo instituye la cena del Señor para que nos acordáramos de su sacrificio, para que siempre que nos reuniéramos recordáramos su sacrificio, para que recordáramos la obra de amor, y de esa manera el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero quiere decir más cosas. Quiere decir también que tenemos lo suficiente, que tenemos la motivación más poderosa de todas,
para hacer cualquier cosa que Dios nos pida. Y eso hace que podamos tener garantía de que terminaremos la carrera si queremos, que llegaremos hasta el final, hasta la meta, si queremos. Eso lo vamos a entender un poquito más dentro de un rato. O sea, tenemos todo lo que necesitamos, precisamente porque tenemos la motivación más poderosa. ¿Sabes tú que la motivación más poderosa no es el temor? Una persona puede hacer muchas cosas por temor y es una gran motivación. El egoísmo es una motivación, o sea, la persona quiere complacerse a como dé lugar. Eso es otra motivación y la persona va a hacer muchas cosas también, pero la motivación más poderosa es el amor. Y Dios ha derramado el amor en nuestros corazones, por lo tanto ha puesto esa cualidad, ha puesto esa característica en nuestros corazones que hace que podamos hacer cualquier cosa por amor. ¿Sí? Ahora, eh, antes de pasar a los versículos que siguen, quiero establecer, creo que eso nos puede ayudar mucho porque eso enfoca muy bien la plática. Eh, ¿A quién le va a hacer bien esta plática? Bueno, yo creo que le va a hacer bien a cualquiera que la escuche. ¿Por qué? Porque en cualquier nivel de necesidad que uno tenga, esto nos puede ayudar. Pero cuando yo preparaba esta plática, cuando yo preparaba esta enseñanza, pensaba en algunas personas, pensaba en quién pudiera ser beneficiado con esto, pensaba en cómo podía ser transformada la vida de algunas personas o cómo podía ser influida la vida de algunos que ya caminan con el Señor. Entonces, primero, esta plática va dirigida y creo que puede bendecir y ser importante para ese cristiano que ha aprendido a vivir por la fe. Básicamente, vivir es un constante para esta persona estar con el Señor Jesucristo. Cuando hay problemas, está con el Señor Jesucristo. Cuando no hay problemas, está con el Señor Jesucristo. No es como algunos que cuando les va mal invocan a Dios y cuando les va bien se olvidan de Dios. No, esta persona comparte sus problemas y comparte sus victorias con el Señor Jesucristo porque está presente siempre en su mente y en su corazón. Cuando hay oposición y cuando no hay, cuando hay salud y cuando no la hay. O sea, esta persona ha aprendido por la fe a saber y entender que Jesús es su amigo, su Dios, su Padre, su hermano y su todo, ¿sí? No lo usa, sino que vive con él, vive a su lado. Para él, como dijo Pablo, el vivir es Cristo. Para él, también yo lo puedo decir por la gracia de Dios, lo que ahora vivimos, lo vivimos no para nosotros, sino para el Hijo de Dios, el cual nos amó y se dio a sí mismo por mí, por mí. Fíjate qué personal es esa frase de la Biblia. Dice que Dios, que Jesús se entregó a sí mismo, sí por el mundo, eso está muy bien, pero se entregó por mí. Y cuando tú ves el amor de Dios, no de una forma general, sino de una forma particular, te afecta de forma particular. Si tú ves, si tú tienes duda de que si tú puedes ser tan importante como para que Dios se fije en ti, ok, no tengas, no lo eres, no lo somos. No se fijó en nosotros porque fuéramos importantes en ese sentido, porque no, sino que más bien tuvo misericordia de nosotros, pero tuvo de ti también, pensó en ti, por supuesto. ¿Por qué? Porque pensó en ti como la persona que vas a llegar a ser, la persona que Dios quiere que seas, la persona que va a glorificar su nombre, la persona que va a decir por toda la eternidad, Él me amó, Él se fijó en mí cuando no había nada bueno en lo que se pudiera fijar y sin embargo murió por mí y me dio una oportunidad inmensa, infinita, para siempre. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice que es que Dios no se fija en mí, es que yo, es que yo. Eso, si tú miraras a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, se te quitarían esas ideas que terminan siendo excusas, ¿sí? O sea, claro que Dios murió por ti. Claro que Dios te ama y te amó de tal forma que murió por ti. Ese amor puede ser inexplicable para nosotros, sí, pero sin embargo lo hizo. Entonces,
Bueno, hay gente que con esas consideraciones vive de una forma como que viven ya un poco por arriba de los problemas. No que no los tengan, sino que saben vivir por fe. O sea, saben que Dios los acompaña y entonces ese ser acompañado por Dios hace que su vida sea mucho más ligera que la de otros. Su vida es mucho más bonita que la de otros. Su vida es constantemente agradecer a Dios en todas en las cosas difíciles y en las cosas fáciles, en las cosas deleitosas y en las cosas difíciles de tragar, ¿sí? Pero sin embargo saben darle gracias a Dios por todo, algo que también nos enseña la Biblia. Para esa persona pido y he pedido que el Espíritu Santo revele de tal forma al Señor Jesucristo, de tal forma su sacrificio, de tal forma ese amor en su corazón, ese amor que Dios ha depositado en su corazón, de modo que explote literalmente. O sea, que literalmente su vida sea una influencia mucho mayor de lo que ha sido. Su vida sea una influencia en su casa, en su colonia, en su trabajo, en su escuela, mucho mayor de lo que ha sido. Eso pido para esas personas, que estos textos les ofrezcan toda esa base escritural para que ellos mismos, no por esta plática nada más, esta plática es muy limitada, está limitada a los 50 minutos o una hora que va a ser, sino más bien que estos textos les lleven a meditar y a profundizar en ellos. También pensaba mucho en esos cristianos que han creído en el Señor Jesucristo, pero que a pesar de que le echan muchas ganas, ven poco avance en su vida. Siempre tienen algún tipo de dificultad u otra, pero no saben sobrellevarlas bien, pero no saben caminar por arriba de sus temores, porque tienen dudas, porque constantemente tienen dudas de si Cristo, de si no, o sea, su vida es inferior a lo que debiera de ser. Sí han creído en el Señor Jesucristo. Yo creo que hay personas que tienen vidas en donde de veras cada día a veces parece una cuesta arriba, parece que siempre es difícil vivir. Y han creído en el Señor y le echan ganas y de veras evitan hacer lo malo y de veras están buscando siempre complacer al Señor, pero parece que no han comprendido alguna cosa y estoy seguro que no la han comprendido. O sea, han comprendido quizás cosas muy importantes y de hecho de la salvación del alma, pero parece que no han aprendido a vivir cada día con ese mismo amor que salvó su alma. Entonces, qué diferente va a ser cuando una persona se encuentre con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en su corazón, ese mismo que les ha mostrado el amor y ha derramado el amor de Dios en su corazón, ahora le permite y le da todo lo que necesita para vivir bien todos los días, para vivir en contra del pecado, para vivir por encima de la tentación, para vivir por encima de las tribulaciones, para vivir encima de todo lo que Dios haya permitido en tu vida. Porque hay vidas que efectivamente están llenas de problemas. Muchos de esos problemas no tienen que ver con las decisiones que ellos mismos han tomado. Algunos de los problemas yo he visto que las personas se los causan solos por sus malas decisiones. Otros problemas no. Otros problemas están ahí y no tienen nada que hacer, no han tenido decisión en esos problemas, no se los han acarreado ellos solos. Sin embargo, pues son los que Dios ha permitido en tu vida, por lo tanto creo que te dará la gracia y te la ha dado y te ha puesto y ha derramado el amor. Que no lo hayas entendido, eso sí pudiera pensar que es cosa tuya. Eso sí pudiera pensar que te has detenido a pensar en otras cosas y no en esta, que le has dado más atención a otras voces que a la voz del Espíritu. Eso sí pudiera pensar, eso puede ser que sí esté pasando. Puede ser que esté pasando que estés meditando y rumiando demasiado en tus problemas y poco en la Escritura y en el amor de Dios. A lo mejor no estás obedeciendo lo que el Señor te mandó, que te acordaras de Él y de su sacrificio constantemente para que pudieras ser derramado frecuentemente y en constantes y sucesivos derramamientos del Espíritu y del amor de Dios en tu corazón. ¿Para qué? Pues es una reserva inagotable. ¿Para qué tienes que andar con el tanque de gasolina vacío si pudieras llevarlo lleno?
obviamente es espiritualmente lo que digo. O sea, ¿por qué andar con una fe pequeña? ¿Por qué andar con una fe infantil? ¿Por qué infantil quiero decir subdesarrollada? Digamos, no desarrollada del todo, sino, no, entiéndame, porque los niños tenemos mucho que aprender. No, me refiero a un ser niños cuando debes de ser adulto, a un ser niño, a un tener inmadurez cuando deberías de tener madurez espiritual. Están los recursos ahí, no los has explorado probablemente. No has explorado por qué el amor de Dios puede ser derramado frecuente y constantemente en tu corazón, solamente con que tú entendieras frecuentemente y constantemente el amor de Dios, el cual te amó cuando eras impío, cuando eras injusto, cuando eras malo, cuando eras mala, cuando ni siquiera pensabas en Él, te amó. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención de mi vida. Yo no pensaba en Dios y Él sí pensaba en mí. Yo pensaba en satisfacer mis más bajos deseos y Él pensaba en mí. En algún momento dado de mi vida todo eso me convenció y dije, no es posible, no es posible. Eso tiene que ver con el arrepentimiento y con la conversión. Estamos tratando de entender de qué manera sucede a través de nuestra mente y en nuestros pensamientos. Pero es que las conversiones no son místicas, las conversiones vienen de que entiendes una cosa. O sea, tú entiendes de que una persona te ama o no te ama por ciertas cosas. Un muchacho puede decir, es que mi padre no me ama, aunque diga que me ama. ¿Por qué? Porque me abandonó. Porque me abandonó cuando tenía 8 años y se fue con otra mujer y dejó a mi madre y nos abandonó. Entonces mi padre no me ama. Entonces, unos hechos nos llevan a entender esto. Perdón, mi padre no me ama. Pero sin embargo también puedes entender lo contrario, puedes decir mi madre me ama o mi padre me ama. ¿Por qué? Porque mi padre siempre ha estado ahí o porque mi madre siempre ha estado ahí y porque mi madre trabajó y yo recuerdo cuando se levantaba en la mañana y después de que me ayudaba a hacer mi lunch, entonces después se iba a trabajar y en la tarde tenía otro trabajo. Y después llegaba y me metía en la cama y se ve que estaba cansadísima, pero todo eso lo hizo. Y todo eso lo hizo no un día ni dos, sino por años y años y años hasta que me hice un hombre. Y estando sola y estando en unas dificultades, me amó y porque ese amor se manifestó en obras. Y yo puedo decir, mi madre me ama. ¿Por qué puedo decir mi madre me ama? Porque se dio por mí de esta manera. Entonces, estos hechos llegan a mi mente, yo los proceso, yo los entiendo y digo, mi madre me ama. O en el infortunado, desafortunado caso que te platicaba, que no es poco común en algunas culturas, es mi padre no me ama. No importa que me lo diga. No importa que me quiera mandar dinero ahora. No, mi padre no me amó. No me amó porque lo demostró. No hay duda. Es solamente para que entiendas de qué manera tenemos que captar las escrituras. Porque es tan sencillo en un sentido. O sea, ¿cómo puede derramarse el amor de Dios? Tan sencillo. Piensa en lo que ha hecho Dios por ti. Piensa en cómo fuiste tú con Él y cómo Él ha sido contigo. Piensa que no te pagó mal por mal. Si nos hubiera pagado mal por mal, estaríamos perdidos en el infierno. Si nos hubiera pagado lo que nos merecemos, estaríamos perdidos en el infierno. Si Dios hubiera sido justo con nosotros, estaríamos en el infierno. Escúchalo bien, no me estoy equivocando, no. Si hubiera sido justo con nosotros, estaríamos en el infierno. Eso, ¿por qué? Porque la justicia da lo que uno se merece. Pero no fue así, fue misericordioso. Por eso, un tema nos lleva al otro. Por eso, el tema de la esperanza, de por qué la esperanza no defrauda, porque ninguna persona va a ser defraudada. Ninguna persona que haya creído en el Señor va a ser defraudada, porque así lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1:20, simplemente lo dice, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, se cumple en Jesucristo, no se va a quedar una palabra sin cumplir. 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios, o sea, todo lo que Dios ha prometido, todo, dice, son en Él, o sea, en Jesucristo. Si lees el contexto, te das cuenta que está hablando de Jesucristo. Son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
O sea, todo lo que Dios ha prometido, todo lo va a cumplir. Todo. Por eso la esperanza no avergüenza. Por eso nadie que espera en Él va a ser jamás defraudado ni se va a desilusionar porque le prometieron algo que no le cumplieron. En este mundo te has encontrado con eso. Te prometen cosas que no te cumplen. ¿Sí? En la vida de la política te prometen cosas que no te cumplen. Muchos políticos, no todos, pero muchos, son así. Prometen cosas, palabras y palabras que finalmente no cumplen. Bueno, Dios no es así. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. O si lo quieres de otra forma, Romanos 10, versículo 11 dice así, pues la Escritura dice, y aquí está haciendo alusión a un salmo, el Salmo 25, todo el que creyere en él jamás será avergonzado. Romanos 10, versículo 11, haciendo alusión, recordando un pasaje del Salmo capítulo 25, dice, todo el que creyere en él jamás será avergonzado. ¿Sí? Entonces esto es tremendo. Esto es tremendo porque eh, eh, no solamente Él lo ha dicho, no solamente la Escritura establece que todas las promesas que Él ha dicho las va a cumplir, sino que además Él te dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y eso quiere decir, como te decía hace rato, que tienes todo lo necesario. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacerla? Tienes todo lo necesario para hacerlo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. O sea, ¿tienes la esperanza de llegar al cielo? Qué bueno. Vas a llegar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Esto puede decir, ay, pero me estás diciendo algo como que, no sé, a eso lo predican en otros lados, predican que de tal manera la salvación que no se pierde, que entonces pues uno puede vivir como quiera. No, 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 yo no te estoy diciendo esto, yo te estoy diciendo que si tú vives con ese amor que Dios ha derramado en tu corazón, no tengas duda de que vas a llegar hasta el final, porque ahí lo dice, no lo digo yo. O sea, dice porque cuando aún éramos débiles, verso 6, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más. Si cuando no pensábamos en Él, dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, nuevamente, qué enfático es, qué enfática es la Biblia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, esto ayuda mucho a esos cristianos débiles, a esos cristianos que han sido perennemente niños cuando ya no deberían de ser niños. Entiende que tienes todo lo que necesitas para caminar con Dios, para llegar hasta el final. Entiéndelo, no tengas duda, que las dudas no te quiten, no te roben las fuerzas, que las dudas no te consuman. Que puedas vivir más bien en estas verdades y en esas verdades te llenes de fuerza y de gozo, como también ya lo hablamos, que la esperanza produce gozo y el gozo produce fuerza de Dios para vivir en esta vida. Entonces, por eso es necesario que profundicemos en ese amor que Dios ha tenido por los pecadores, porque eso nos da el amor que nosotros necesitamos para vencer todos los días. Y no andemos con dudas de si vamos a llegar hasta el final. Yo puedo ser honesto y decir, Señor, yo voy a llegar hasta el final porque tú eres misericordioso. Yo voy a llegar hasta el final porque tú has demostrado hasta el día de hoy que me amas. Yo voy a llegar hasta el final porque tú me has amado de tal forma y me has visto con tanta misericordia que no tengo por qué pensar que si me has traído hasta aquí no me vas a llevar más lejos. No tengo por qué pensar que si me has ayudado hasta aquí, después me vas a quitar la ayuda, me la vas a retirar. ¿Por qué? ¿Quién piensa de esa manera? Ese pensamiento no es ni siquiera lógico. Si Dios nos ha ayudado hasta acá, ¿por qué no nos va a llevar más lejos? Y yo esto lo estoy diciendo precisamente para los cristianos, no para los impíos. No lo estoy diciendo para los impíos que quieren permanecer en sus pecados. No, estoy diciéndolo para los cristianos
que se han visto muy limitados y que su vida no ha sido lo que tenía que haber sido, porque han perdido fuerzas y han puesto oídos en quien no tenían que oír y han puesto su mente en cosas e ideas que no tenían por qué haber estado pensando tanto y sin embargo no la han puesto en donde sí tenían que poner y es en el amor de Cristo, es en la cruz del Señor, es en donde se manifiesta ese amor, en donde se derrama el amor de Dios, ¿sí? También, definitivamente, hablamos, porque no queremos perder oportunidad, de hablarle a esas personas que acostumbran a juzgar lo que Dios pide del hombre. Pienso en algunos que están bien en ciertas cosas, pero que no quieren enfrentar eso en particular que han atesorado como más valioso que Dios mismo, ese pecado, esa fornicación, ese hombre, esa mujer, ese dinero, ese lujo, esa comodidad, esa seguridad. Y siempre suelen estarse peleando con sus demandas. Está bien para esa persona que trata de obedecer las cosas en las que está de acuerdo, pero no trata de obedecer en las que no está de acuerdo. En otras palabras, no ha querido soltar las riendas de su vida por algún pecado que le gusta mucho. O porque no quiere ni pensar en lo que van a decir de él, su familia o su gente o sus amigos. Y por eso pone muchas excusas. Y empiezan a decir, no, pero es que no se puede seguir, no se puede cumplir las exigencias de Cristo. O muchas de las exigencias de Dios y de la Biblia son anacrónicas, ¿qué quiero decir? Muchas de esas exigencias y de las cosas que Dios pide no tienen sentido en la época en la que estamos viviendo, son anticuadas, no corresponden a la realidad del mundo actual que vivimos, dicen. Puras excusas, porque el Señor te puede ayudar a vivir así como ayudó a los cristianos de la antigüedad y a los cristianos de la historia, también a los que hoy quieren hacer la voluntad de Dios. Pero es muy diferente el impío que no quiere hacer la voluntad de Dios al cristiano que sí quiere hacer la voluntad de Dios y se encuentra con muchas dificultades de su propio carácter, porque vamos a ser honestos, o sea, muchos de nosotros en la vida aprendimos muchas cosas malas y nunca fuimos disciplinados o tuvimos muchos excesos o hicimos daño aún hasta nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente con sustancias y cosas y la gente queda pues muy limitada para pensar, para coordinar a veces, para tomar buenas decisiones o para entender por qué debe de hacer esto y no lo aquello, etcétera. Muchas limitaciones que ha dejado el pecado en nuestra vida, sí es verdad, pero la persona quiere obedecer a Dios. Amén. Esos están en el lado bueno, esos son los que queremos, pero queremos que entiendan que hay suficiente para que tú puedas salir de esa vida rastrera, digamos, una vida así como muy baja y elevar el vuelo. Y levantar, dice la Biblia, abrir tus alas como las alas de un águila y volar. Y volar por alturas en donde no habías pensado. Alturas espirituales en las que no habías pensado y no te creías capaz. Bueno, pues es que esa capacidad no viene por ti mismo, viene por Dios, si habita en ti, por la fe en tu corazón y el Espíritu Santo hace que el amor de Dios se derrame en tu corazón, como ya lo hemos platicado. Entonces, muy probablemente, y vuelvo a insistir, tú tienes mucho que decir en esto y tienes la culpa de que no has caminado como deberías. Porque no has pensado lo que deberías y porque no has profundizado y porque no has meditado en lo que te puede llenar el corazón de amor y por lo tanto dar todo lo que tú necesitas. Mira, es verdad que la Biblia dice que necesitamos ser santos como Él es santo. Es verdad. Y así va a ser. O sea, Dios dice por medio de Pedro y en otros lados, dice que seamos y caminemos de forma santa, apartada del mal, todos los días de nuestro peregrinar. Y que además debemos ser santos porque Él es santo. Entonces, si tenemos, y Dios nos está pidiendo eso, es que lo tenemos que hacer. Y si lo tenemos que hacer es porque debemos hacerlo. Y si debemos hacerlo es porque podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el amor de Dios
ha sido derramado por el Espíritu en nuestro corazón, porque tenemos la motivación más poderosa que es el amor, porque tenemos las herramientas que no son exactamente nuestras, pero que nosotros sumamos nuestra voluntad, sí, sí quiero, Señor, a lo que Dios quiere hacer y entonces funciona. Pero cuando no quieres, no se puede. Por eso termina muchas veces resumiéndote todo a ¿qué quieres? ¿Qué realmente quieres? Muchas veces a la gente solamente hay que decirle, sé honesto contigo mismo. Por una vez en tu vida, sé honesto. No digas no puedes, di no quieres. No digas no puedo hacer esto que Dios me pide. No, di no quieres. Porque si quisieras, entonces tu voluntad se sumaría a la voluntad de Dios. Y entonces esa sí se puede. Ahí sí se puede. Porque sí es verdad que nosotros tenemos limitaciones y somos débiles, pero Dios no. Dios es poderoso, todopoderoso. Por eso la Biblia habla de que nos esforcemos en el Señor, que nos esforcemos en el poder de su fuerza. Eso es exactamente lo que significa. Significa que si quieres, puedes. ¿Por qué? Porque no es que puedas con tus fuerzas, sino que sumas tu voluntad, tu decir, Señor, sí quiero, al Dios que ya ha dicho, sí quiero. Y puedo además, porque Él sí puede. Entonces, eh, vuelvo al punto. Muchas personas no salen de la miseria de la vida del pecado porque no quieren, no porque no puedan, porque se pelean con las demandas de Dios, porque se pelean con lo que Dios quiere. Con eso no lo han querido, o sea, no han dicho, Señor, quiero, no sé cómo va a ser mi vida sin esta persona, no sé cómo va a ser mi vida sin este vicio, no sé cómo va a ser mi vida no siendo exactamente la persona que soy, que tanto agrado a las demás y que tan sexy soy alguna mujer, ¿no? Y que la gente me ve y se agrada de mí. ¿Cómo voy a hacer, Señor? No sé cómo voy a hacer, pero quiero hacer tu voluntad. Si hasta en la humanidad de Cristo nosotros vemos ese momento en donde es la decisión del querer y no tanto del poder. Si vemos a Jesucristo cuando dice, Señor, pasa de mí esta copa, porque no quiero tomarla. No lo dice, pero está implícito. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando une su voluntad a la voluntad de Dios, entonces sucede el milagro del cual estamos hablando, en donde Dios toma la copa de la ira de Dios, en vez de que tú y yo la tengamos que tomar. Entonces, cómo muestra Dios, cómo Dios derrama el amor, su amor a nuestro corazón, cómo lo derrama de manera que nuestra voluntad puede ser cambiada, que nuestro carácter puede ser cambiado, que nuestros afectos, las cosas que nos gustan puedan ser cambiadas, porque Dios, siendo bueno, muere por los malos, porque el Todopoderoso muere por los débiles, porque cuando no pensábamos en Él sí pensó en nosotros, porque por su muerte nosotros tenemos una oportunidad. Entonces, pues sí, cuando éramos malos, Él muere por los pecadores. Ahora que que hemos sido justificados y queremos hacer la voluntad de Dios, ahora resulta que Dios nos va a dejar. Ese pensamiento no es lógico. Ese pensamiento está mal. Dios no nos va a dejar. A no ser que tú te quieras ir. Eso sí hay que decirlo. ¿Sí? O sea, el pastor no va a dejar a la oveja. Pero si la oveja se echa a correr y se pierde, porque parece que tiene ganas de echarse a correr y perderse, pues eso ya no es, o sea, eso ya es otra cosa. Pero el pastor no va a dejar a la oveja, y lo dice claramente, mis ovejas no van a ser arrebatadas de mi mano, nadie me las va a quitar. Ojalá y entiendas en el equilibrio, de la manera correcta lo que te estoy diciendo, que es exactamente lo que dicen estos textos. Es exactamente lo que dice este texto. La manera de entenderlo es que Dios, al haber derramado ese amor en el corazón, vamos, si Dios ha derramado ese amor en el corazón, ¿por qué una persona quisiera dejar a Dios? Si tiene en su corazón el amor, si ha entendido que Dios lo ama tanto, o sea, ¿dónde ves a un niño pequeño que quiera dejar a su madre?
que lo ama tanto. O sea, no se ve, ¿verdad? No sucede. Un niño pequeño sabe, ha experimentado el amor de su madre, ¿no? Y ese niño pequeño, pues, tiene ese amor derramado en su corazón porque su madre lo ha derramado ahí por las acciones que ha hecho por él y porque el niño la ama muchísimo porque para ella es todo, para él supone eh, eh, alimento, calor, satisfacción, para él supone seguridad, tranquilidad, paz. Todo eso es su madre para él, ¿no? Aunque no alcance a diferenciar todas esas cosas. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué niño se va a ir gateando de ahí? Se va a ir ahí al frío. La puerta está abierta y se va a ir al frío y al miedo y a la oscuridad y al... O sea, no pasa eso. Entonces, cuando el amor de Dios es derramado en el corazón de la persona no quiere alejarse de Dios. Yo no quiero alejarme de Dios. Yo no quiero y le pido al Señor porque sé que mientras estemos en este cuerpo, podemos ser traicionados por muchas cosas, podemos ser traicionados por pensamientos, por deseos, etcétera, etcétera, pero tenemos que reconocer eso y entonces ampararnos en el Señor y guardarnos en Él. Y entonces yo no me quiero apartar de Dios, porque Él se va a apartar de mí. Si Él, cuando yo mismo no quería estar con Él pensó en mí y se acercó a mí, ahora que sí quiero estar con Él no va a correr de mí. Y esto puede ayudar mucho a esos cristianos que han volado bajo y que no han sido y saben que no han sido lo que deberían de ser y que no han glorificado a Dios y dado el fruto como deberían de haberlo dado, pero hoy es ese día, hoy es un buen día para eso. Amén. Y ya vamos a dejarlo aquí, vamos a pensar, vamos a cantar un par de cantos que probablemente te sepas, pero que dicen exactamente esto. Uno de ellos dice, oh Señor Jesús, nadie ama como tú, nadie ama como Él. Nadie ha hecho lo que tú hiciste, nadie ha sanado mi alma, nadie ha lavado mi vida, mi alma, nadie como tú. Nadie ha tenido la paciencia que tú has tenido y todo lo hiciste porque dejaste el trono para venir a morir en una cruz. Eso es una historia que nadie se la podía haber inventado. Es una historia que nadie podía haberse inventado. Una historia en donde el rey deja su trono para venir a por los malos, a por los injustos, pecadores y además servirlos y morir por ellos. Esa historia es divina. Esa historia no es de los hombres. Ese amor no existe en el corazón de los hombres. Ese amor solo existe en el corazón de Dios y solamente puede ser replicado, reproducido, duplicado en el corazón de las personas cuando creen en Él. Por eso sí, un cristiano puede amar a sus enemigos. Por eso sí, un cristiano puede vivir por aquellos que no lo aman. Por eso sí, un cristiano incluso puede morir por aquellos que lo están matando, como ha sucedido con mártires y con personas que han amado y han replicado ese amor de Dios en el mundo. Y entonces Dios ha sido glorificado en esas vidas y también en todas esas personas que han visto ese amor replicado de Dios, o sea, duplicado, ese amor que es igual al amor de Dios, produciendo esos frutos en el corazón de otros que también se convierten eventualmente. Entonces, tengamos un momentito más. Ya, si quieres cerrar tus ojos, si quieres pensar, seguir con nosotros en estos cantos, y solamente con la intención de que Dios profundice las palabras de este texto que leímos y tratamos de entender, pero que las ponga en el corazón y que tu vida sea distinta a partir de ahora mismo. Que tu vida sea distinta que lo que le pedimos a Dios a partir de ya. No mañana, no al rato, sino ya. Si tan solo le dijera, Señor, quiero, ten misericordia de mí, y eso fuera sincero, ya cambias, ahora mismo. El Señor, el Todopoderoso, lo hace.
lo puede hacer, porque yo ni era mejor que tú, ni mucho menos. Es probable que fuera peor. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. Y podemos decir esto muchos de los que estamos aquí. Amén. Aleluya, Señor. Señor Jesús, nadie ama como tú. Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie lavó mi alma, nadie me hizo nuevo como tú, Señor Jesús. Nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús. Nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida. Nadie lavó mi alma, nadie me hizo nuevo como tú, Señor Jesús. Nadie ama como nadie sanó mi vida, nadie lavó mi alma, nadie me hizo nuevo como tú. Tu nombre levantaré, deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz
Jesús a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Nadie sanó mi vida, nadie lavó mi alma, nadie me hizo nuevo como tú, Señor Jesús. Nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús. Nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida. Nadie lavó mi alma. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie me amó como tú. Nadie perdonó mis faltas como tú. Nadie ama como tú. Hay nadie como tú. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por cada persona. Gracias sobre todo por tu Espíritu Santo y por las verdades que nos compartiste. Gracias, Dios, por ser tan paciente y por habernos amado de tal forma. Solo te pedimos que sigas revelándonos más y más todas estas cosas. Queremos que de aquí en adelante muchas vidas sean transformadas. Todo para tu gloria. Alabamos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Te pido que medites en estas cosas. No permitas que se te pierdan. Eso se puede llevar muy bien con que pases el día con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu mamá. Que bendigan a Dios juntos. Pero que puedas atesorar eso que te llamó la atención, es lo que Dios te habló, eso atesóralo. Cuídate.